¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo live de Clínica Alemana. El día de hoy conversaremos sobre regulación emocional en la salud mental. Para eso nos encontramos con Jaime Silva, él es psicólogo de Clínica Alemana. ¿Cómo estás, Jaime? Hola María José, muy contento de estar esta noche aquí en este live nuevamente contigo para que hablemos de este interesante tema. Así es, mira, da para mucho y tiene muchas aristas, así es que vamos a empezar con este tema y mientras se van conectando nuestros seguidores, empecemos, por ejemplo, nosotros escuchamos mucho el tema de la regulación emocional en la infancia, en los niños, que les cuesta, pero es difícil como asociarlo al adulto. ¿Qué es lo que es la regulación emocional? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, primero que nada, la regulación emocional es una función psicológica que está presente durante todo el ciclo vital, por tanto, así como los bebés, los niños, los adultos, los adolescentes, etc., todos, de alguna manera, nos vemos involucrados en este mecanismo que llamamos, o estos mecanismos que llamamos regulación emocional. Y esto se trata básicamente de modular o modificar, ¿no es cierto?, estados internos emocionales o afectivos, ¿ya? Y esto puede tener muchas formas. Tú, por ejemplo, puedes intentar disminuir una emoción, puedes intentar aumentar un estado de ánimo, puedes querer mantener un estado de ánimo también. Entonces, usualmente nos referimos a regulación emocional a cualquiera de estos mecanismos que intenta modificar o trabajar con estos aspectos de la afectividad. ¿Y qué tipos de regulación emocional existen? Bueno, la verdad es que las posibilidades que tenemos para regular emociones son muchísimas, ¿ya? Pero podemos clasificarlas en algunas muy simples. Tú puedes, por ejemplo, qué sé yo, regular tus pensamientos, estados internos relacionados a las emociones, imágenes, memoria, ¿verdad? Puedes también modular tu expresión emocional, puedes regular aspectos de la fisiología de la emoción, ¿ya? Hagamos un ejemplo. Si tú, qué sé yo, hoy día venías por acá y estabas cansada, ¿verdad? Tuviste una mala noche, tu hijo te despertó toda la noche. Entonces, claro, tú tienes que estar acá ahora trabajando y por tanto tú modulas tu expresión emocional. Si bien por dentro puede estar desanimada incluso, nosotros te vemos muy sonriente, ¿ya? Y eso significa que estás regulando tus emociones, ¿ya? Perfecto. En su aspecto expresivo. Pero si tú cuando venías para acá decías, bueno, en realidad este trabajo a mí me gusta porque yo soy una comunicadora y esta es una buena opción para comunicar, y entonces eso cambia tu ánimo, ahora tú estás ya no modulando tu expresión, sino que modificaste lo que sentías a través de lo que piensas, ¿ya? Eso se llama reevaluar emociones, ¿ya? Perfecto. O, por ejemplo, tú venías para acá y te sentías un poco angustiada porque, no sé, querías estar en casa con tus hijos y no trabajando. Y te empezaste como a agitar un poco, ¿verdad? Y dijiste, bueno, más bien voy a respirar para tranquilizarme. Y entonces ahí tú modulas la fisiología. ¿Te fijas? Entonces tenemos varias formas de regular las emociones. Algunas son más eficaces que otras, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno trabaja con sus emociones desde el punto de vista de comprenderlas, las emociones se modulan mejor. Si yo solo modifico mi expresión, eso usualmente no cambia tanto las emociones. Entonces, detrás de las formas en que uno regula las emociones también hay consecuencias, ¿ya? Y algunas consecuencias pueden no ser tan buenas. Y también funciona de distintas formas en todas las personas, me imagino. Correcto. Todos tienen distintos mecanismos para regular sus propias emociones. Todos tenemos lo que llamamos estilos de regulación emocional. Entonces hay personas, por ejemplo, que tienden más a, por ejemplo, no mostrar sus emociones. Eso es un estilo, ¿ya? Hay otras que al revés. Cada cosa que sienten la expresan. Entonces ese es otro estilo. Y claro, a través del desarrollo, a través de aspectos familiares, también sociales, culturales, se desarrollan a su vez maneras de relacionarse con las emociones. Entonces, hay personas que tienen este estilo más de no mostrar, otras tienen un estilo más de expresar, de llamar la atención del otro con sus emociones. Pero también podríamos decir, por ejemplo, hay culturas que tienden a favorecer que la gente muestre sus emociones. Claro. ¿Ya? Como las culturas centroamericanas, por ejemplo. Hay culturas como las asiáticas que al revés intentan que las personas muestren poco sus emociones. Entonces, te fijas, depende de la cultura, depende de la familia donde uno se desarrolla, etc. Entonces, el patrón familiar que uno traiga arraigado es muy decidor en cómo vamos a regular nuestras emociones. Sí, todo ser humano hace como una especie de camino, ¿ya? Donde tú partes una historia donde
tu contexto te ayuda mucho a manejar tus propias emociones. Eso se llama heterorregulación. Los otros te ayudan a, por ejemplo, tú te caes y te duele, estás jugando de niña, te caes y te duele y lloras y llega, no sé, tu papá y te toma en brazos y te consuela. Entonces, te fijas que la regulación de tu experiencia pasa mucho por lo que el otro hace con esa experiencia que tú estás teniendo. Un papá que te acoge, que te toma, que te ayuda, qué sé yo, a curarte. Es un formato. Hay otro que te diría, bueno, no llores, te dice inmediatamente. Y eso ya es otro formato, ¿te fijas? Claro. Entonces, el contexto que llamamos de heterorregulación luego se va transformando en un mecanismo de autorregulación. Entonces, algunas personas se dan cuenta que sus emociones le ayudan a conectarse con otro y entonces las usan. Y hay otros que se dan cuenta que si tengo muchas emociones, no sé, mi papá se enoja, entonces no las muestro. Y entonces la historia de una persona va dejando, ¿no es cierto? La historia de una persona va dejando una huella interpersonal, esta manera en que los cuidadores tienen de lidiar con las emociones de sus hijas o hijos. Perfecto. Bueno, les contamos que estamos hablando de regulación emocional. Si se acaban de conectar, no se preocupen porque este live va a quedar guardado en Instagram y también en YouTube. Y les recordamos que pueden enviar sus preguntas. Aquí Jaime las va a estar respondiendo. Si es que tienen alguna duda o les gustaría saber algo más específico sobre la regulación emocional. Jaime, ¿existen terapias para poder tratar la regulación emocional en casos en que definitivamente para nosotros sea un problema lograrlo? Sí, bueno, todo tratamiento psicológico en parte tiene que ver con el cambio humano. Y todo el cambio humano siempre involucra emociones, ¿no? Por tanto, uno podría decir, mira, todo tratamiento psicológico en alguna medida es un tratamiento que se dirige a la regulación emocional, ¿ya? Sin embargo, dicho eso, hoy en día contamos con tratamientos específicos de este mecanismo, ¿ya? Y por tanto, la terapia se trata de desentrañar, ¿verdad? O comprender, ¿verdad? Los distintos mecanismos que un paciente utiliza y cómo esos mecanismos le ayudan a adaptarse a su vida o, al revés, le dificultan esa adaptación. Que luego podemos entrar en detalle cómo es uno, cómo es otro camino, ¿verdad? De adaptación o desadaptación. Pero básicamente la terapia lo que busca finalmente es que las personas utilicen sus emociones como información para guiarse mejor en los problemas y dificultades que están enfrentando. Perfecto. Bueno, buceemos un poco más en la adaptación y la desadaptación. Explícanos en qué consiste. Sí, mira, todas las emociones tienen una función, ¿ya? Y eso es muy importante entenderlo. Nosotros, a lo largo de nuestra investigación, a lo largo del desarrollo de la psicología, nos hemos dado cuenta, hace muchos años ya, ¿verdad?, que las emociones, tanto las emociones que son placenteras como las displacenteras, son muy relevantes para el desarrollo psicológico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hablábamos hace un rato en un podcast que estamos haciendo de la ansiedad, ¿ya? Y la ansiedad es una emoción que te prepara para eventos futuros, te prepara para enfrentar dificultades que tú anticipas que pueden ocurrir, ¿ya? O situaciones que te resultan, no sé, amenazantes. Entonces, la ansiedad es una emoción que es un miedo a algo que va a ocurrir en el futuro, que genera mecanismos para enfrentar esto. Por ejemplo, la preocupación. Entonces, yo estoy preocupado por lo que mañana tengo que dar una conferencia y no la he preparado, entonces tengo que llegar a mi casa y tengo que leer un artículo para dar una buena presentación. Entonces, te fijas que la preocupación se empieza a transformar en resolución de problemas, ¿ya? Perfecto. Pero si yo tengo una manera desadaptativa de lidiar con las emociones, resulta que esta ansiedad que tengo, porque viene la presentación mañana, me empieza a invadir y yo empiezo a sentir que, por ejemplo, me cuesta respirar. Y entonces, en realidad, no puedo preparar y en realidad me tengo que ir a la casa y me acuesto y me quedo dormido porque trato de evitar tener esta sensación. Y ahí resulta desadaptativo porque al final no preparé la presentación y al otro día, en realidad, ¿sabes qué? Me disculpo y no voy. Entonces ahí tú ves que una misma emoción te puede movilizar a la acción, a resolver problemas, y en otro caso te puede llevar a evitar y a tener dificultades ahora. Por ejemplo, en este caso la persona tiene dificultades en el ámbito laboral porque la ansiedad le impide resolver esos problemas finalmente. Es una paradoja, pero ese es el tema con las emociones, que una misma emoción te puede llevar a adaptarte, como decimos,
y en otros casos te puede llevar a tener un problema con la misma emoción que estás teniendo. ¿La procrastinación también es una forma de regulación emocional? Correcto, sí, la procrastinación es una buena pregunta. Es una manera efectivamente de lidiar con, qué sé yo, con la ansiedad muchas veces, ¿verdad? Con el sentido de la anticipación del fracaso, por ejemplo, ¿ya? La gente que procrastina mucho, anticipa mucho que no le va a resultar, que las cosas no van a andar bien. O miedo a hacer el ridículo, miedo a no rendir como debiera rendir, no cumplir las expectativas de otros. Entonces, esas personas tienden como a involucrarse en muchas actividades y activamente. Es un mecanismo bien activo. Tú puedes procrastinar haciendo cosas activamente, ¿ya? Entonces la persona, qué sé yo, tiene que, lo mismo, preparar una presentación y se pone a regar las plantas en el balcón y está ahí, ¿verdad? Y, no, es que si no se van a secar, entonces va y se preocupa. Y tú lo ves muy involucrado en eso, pero de fondo la persona no está saliendo de este estado que le genera ansiedad porque tiene que presentar una conferencia donde hay un tema que no maneja bien. Es como evitar un poquito. De hecho, es un mecanismo de evitación. ¿Y cuáles son las emociones más difíciles de regular en general? Sí, es una pregunta importante. Mira, todas las emociones pueden ser difíciles de regular si tienen una intensidad determinada, ¿ya? Para algunas personas, ciertas emociones se viven más intensamente también. Por tanto, para algunas personas, ciertas emociones resultan más problemáticas, ¿ya? Yeah. Y por tanto, uno pudiera decir, mira, todas las emociones pueden ser desafiantes en algún lugar, en algún punto del desarrollo, en algún punto, ¿no es cierto?, de nuestra historia, sobre todo cuando alcanzan cierta intensidad, ¿ya? Quizás un buen ejemplo es la rabia. La rabia es una emoción que puede llegar a involucrar una intensidad, ¿verdad?, muy evidente. Y por tanto, uno muchas veces puede tener historias donde uno, por ejemplo, perdió el control, ¿ya? Y cuando tú recuerdas ese momento que perdiste el control, lo que probablemente recuerdas es que llega un punto donde uno no puede pensar, por así decirlo, ¿verdad? Como que uno actúa... se bloquea, exacto, se queda negro. Y hay algunas teorías que dicen que efectivamente la regulación deja de ocurrir cuando se pasa este umbral de control cognitivo. Eso es súper interesante, pero está conectado a la intensidad, no a la emoción específica. Entonces, perfecto. O sea, uno puede haber mucha rabia, pero así todo lograr regular. Sí, por supuesto. Pero la intensidad ya cuando... supera, claro, puede llevarte a un comportamiento impulsivo. Perfecto. ¿En qué minuto nosotros, por ejemplo, podríamos buscar ayuda? ¿Cuáles serían como esas señales de alerta en que diríamos decir, no, ya ahora no estamos regulando bien, necesitamos ayuda? ¿Y cuándo consultar a un especialista? Claro, bueno, el malestar psicológico, ¿verdad?, toma muchas formas. Hay formas que son evidentes, como cuando, por ejemplo, mi dificultad en regular mis emociones me provoca problemas en mis relaciones con los demás. Entonces, yo soy un niño y entonces tengo ira y le pego a mis compañeros de curso. Entonces, tengo severos problemas de permanecer y me echan del colegio, por ejemplo, o de mi establecimiento educacional. Y bueno, ahí tú ves que rápidamente hay problemas que se hacen muy evidentes, ¿ya? Pero en realidad el malestar psicológico puede tomar muchas formas y usualmente lo que uno ve cuando tú trabajas con pacientes es que este malestar empieza como a capturar distintas dimensiones de la persona. La persona ya no solamente tiene problemas interpersonales, sino que le cuesta, qué sé yo, concentrarse en su estudio, en el trabajo, le cuesta incluso dormir, tiene problemas físicos, cefalea y otras. Y entonces tú empiezas a darte cuenta que la persona pareciera que en muchas áreas se siente de manera negativa, se siente estancada. Y ese es un momento, creo yo, importante para consultar a un especialista, ¿ya? También el malestar psicológico toma la forma de estos mecanismos de regulación que se vuelven demasiado rígidos, ¿ya? Por ejemplo, una persona que tiene ansiedad, ¿verdad?, y entonces empieza a preocuparse porque tiene que, qué sé yo, dar su examen de grado, y entonces esta preocupación empieza a envolver su vida y no puede dejar de pensar en esto y está todo el fin de semana y no sale de este pensamiento. Entonces tú te das cuenta que la persona está rígidamente conectada con un estado emocional y un mecanismo que perpetúa ese estado emocional. Eso también es un momento para pedir ayuda.
¿ya? Entonces, claro, como tú ves, toma muchas formas, pero el malestar psicológico en general, como te decía, se manifiesta usualmente como una captura de las dimensiones del bienestar de una persona. Y ahí yo creo que es cuando uno debiera consultar a un especialista. En cuanto a la ansiedad, ¿cómo se relaciona la regulación emocional con la ansiedad? Sí, la ansiedad, como estábamos hablando, es una emoción dirigida al futuro, es un miedo por algo que va a ocurrir o podría ocurrir, ¿ya? Entonces, en la ansiedad siempre hay una anticipación, una expectativa, ¿ya? Y interesantemente hay un mecanismo que emerge con la ansiedad, que es lo que llamamos preocuparse, la preocupación. Y la preocupación es un mecanismo que, insisto, puede ser muy bueno porque te ayuda a prepararte para enfrentar eso que viene o que tú anticipas que pudiera ocurrir, ¿ya? Entonces, cuando estamos ansiosos, estamos teniendo un temor acerca de algo del futuro que nos preocupa. ¿Eso es bueno o malo? No, puede ser muy bueno, ¿verdad? Si yo preparo la conferencia y la hago bien mañana, va a estar súper bien. Claro. Pero si a mí, en el fondo, me interrumpe mi capacidad de estudiar y no me deja funcionar, entonces la ansiedad se vuelve un problema. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a leer preguntas del público que nos han empezado a llegar. Justamente está un poco relacionado con esto. Dice, ¿las crisis de pánico tienen que ver con la regulación emocional? Sí, claro. Una crisis de pánico efectivamente es una crisis que está muy conectada a la ansiedad y donde esta experiencia de ansiedad pasa este umbral del control cognitivo y la persona entonces muchas veces, de hecho lo experimentan de esta manera, lo experimentan como un sentido de pérdida del control generalizado, ¿ya? A veces esto va acompañado con la sensación de que puedo morir, que nadie me va a ayudar, ¿verdad? Que estoy perdiendo el control de mi cuerpo. Puede tomar muchas formas. Pero efectivamente las crisis de pánico son formas extremas de esta experiencia de ansiedad donde en el fondo la emoción, la intensidad de la emoción sobrepasa un umbral. Entonces, en esos casos, por supuesto, lo que uno hace es trabajar con psicofármacos para disminuir esa intensidad de tal manera que el control cognitivo vuelva. No llegar a ese umbral. Exacto, y así tú trabajas en psicoterapia. ¿Para qué? Para entender qué hay detrás de esas emociones, qué nos informan. Por eso yo digo siempre, lo importante de las emociones no es no tenerlas, es intentar tratar de conocer qué nos comunican, qué dice de nosotros, qué dice de nuestra historia, para poder llevar esas necesidades que hay detrás de las emociones a un buen lugar, ¿ya? Pero para hacer eso tenemos que bajar la intensidad. Entonces, claro. Tenemos otra pregunta del público. Dice, si tengo depresión, ¿también está relacionado con la regulación emocional? Bueno, la depresión también es un conjunto de síntomas que también puede tener muchas formas, ¿ya? No sería como difícil decir, mira, hay una sola manera de tener depresión. Hay muchas formas que la experiencia depresiva toma, pero una de ellas está conectada efectivamente con la tristeza, ¿ya? Y la tristeza es una emoción que, a diferencia de la ansiedad, está más conectada con aquellas cosas que sucedieron en el pasado, ¿ya? Algo que yo dije, algo que yo hice, una persona que perdí, ya no está, una ruptura que tuve, algo que quería y no lo pude obtener, algo que sucedió, ¿ya? Y a diferencia de la ansiedad, que la preocupación es el mecanismo que nos ayuda a enfrentar, en la tristeza el mecanismo es la rumiación. La rumiación es como repasar permanentemente aquello que sucedió para comprenderlo y que no vuelva a ocurrir, ¿ya? Por tanto, la depresión también tiene, o la tristeza que acompaña a la depresión, también tiene un valor en el sentido de que nos ayuda a buscar una mejor manera de enfrentar nuestra realidad para que no nos ocurran esas cosas malas que nos pasaron en el pasado. Claro. ¿Ya? Ahora, efectivamente, una persona que se queda atrapada en la rumiación y no logra comprender lo que sucedió, no logra sacar una conclusión, no logra sacar algo bueno de eso, puede empezar a experimentar esta emoción de manera más descontrolada, si tú quieres, ¿ya? O más intensa, más prolongada. Y entonces la persona empieza a tener todas estas dificultades que hablamos, dificultades en lo interpersonal, en el trabajo, empiezan a perder el disfrute por las cosas, el interés también por las cosas que antiguamente sí te interesaban, ¿verdad? Entonces, claro, ahí ya se empieza a transformar en una experiencia que requiere ayuda y que se transforma en desadaptativa. Ahora, usualmente, la mayor parte de la gente
tiene una mixtura de estas cosas que estamos hablando. Las personas que tienen depresión también tienen ansiedad, o las personas que tienen mucha ansiedad también se deprimen, Claro. se invaden de tristeza por cosas que sucedieron, ¿te fijas? Entonces, por eso en términos técnicos se dice, mira, ansiedad, depresión son condiciones que muchas veces van en conjunto, ¿ya? Perfecto. Otra pregunta, dice, mi hija de 12 años sufre mucha ansiedad, especialmente en periodos de exámenes en el colegio. ¿Cómo puedo ayudarla a manejar esta ansiedad? Bueno, una niña de 12 años, ¿verdad?, que está ahí en un periodo como de preadolescencia, probablemente va a requerir mucho apoyo en el sentido de que si bien tiene un nivel importante de autorregulación, todavía está en un contexto donde los adultos algo pueden hacer, ¿verdad? La ansiedad muy intensa en ese periodo de la vida probablemente habla de una necesidad de control muy importante que esta niña probablemente tiene. Y ahí esa necesidad de control va a tener que ver con sus relaciones interpersonales. ¿Por qué en esas relaciones interpersonales ella necesita controlar tanto la opinión de los demás o el rendimiento o lo que se dice de ella o lo que los papás piensan o lo que los papás sienten? ¿Por qué ella necesita controlar tanto eso? Entonces, cuando tú trabajas en un contexto donde esto está ocurriendo, hay que, junto con la familia, buscar soluciones que de alguna manera ayuden a esta niña a encontrar distintas formas de tener ese control en las relaciones, ¿ya? Eso es muy importante. La familia ahí tiene un rol fundamental. Por supuesto. Entre más niños, o sea, entre menores uno es, más el contexto interpersonal, familiar, juega un rol central, ¿ya? Posteriormente las personas desarrollan una capacidad más autónoma de tener una regulación de sus estados internos y emociones, y por tanto en una persona, un adolescente ya o un adulto ya tú puedes trabajar de forma individual. Perfecto. Bueno, estamos llegando al final de este live, Jaime. Sí, se pasa volando la hora. ¿Qué mensaje o reflexión final dejarías a quienes nos están escuchando? Sí, mi mensaje siempre es: las emociones son una forma de autoconocimiento, ¿ya? En las emociones hay información que nos permite desarrollarnos. Por tanto, intentar controlar las emociones para no tenerlas puede ser un problema porque te impide conocerte, ¿ya? De hecho, también suelo decir que en nuestra sociedad hoy en día uno de los grandes problemas es que la gente no se conoce a sí misma. Y cuando tú no conoces tus emociones, lo que tú haces es que responsabilizas a los demás de lo que te ocurre y externalizas tus emociones a otros. Los haces responsables de eso. Entonces, yo creo que no solo para los individuos, sino que para nuestra sociedad hace mucha falta la educación emocional. ¿Es posible revertirlo, cambiar? Sí, claro, ¿Sí? por supuesto. La educación emocional es algo que se puede desarrollar desde, no sé, el sistema educativo, desde los sistemas de salud, etc. Desde las políticas públicas. Exactamente. Sí. Jaime, muchas gracias por estar hoy con nosotros y conversar de este tema tan interesante. Gracias, María José. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo live de Clínica Alemana. Que estén muy bien. Hasta luego.